Distinguida audiencia, quien les habla en esta oportunidad será la moderadora de la tercera ponencia de la tarde, que tiene como título Neumonía en el paciente pediátrico, el cual estará a cargo del doctor Carlos Eduardo Ochoa Cisneros, médico cirujano egresado de la Universidad San Martín de Porres, médico auditor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en gerencia de servicios de salud por la Universidad ESAN, médico residente de pediatría del Hospital Regional de Ayacucho por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Buenas tardes, doctor. Recibo un cordial saludo a nombre de los organizadores del curso y le cedo el espacio para que pueda iniciar con la ponencia. Bueno, chicos, ante todo, buenas tardes. El tema del día de hoy que me brindaron, y agradezco la invitación a ustedes, es neumonía en pediatría. Ya me presentaron, mi nombre es Carlos Eduardo Ochoa Cisneros, actualmente residente de segundo año de la especialidad de pediatría. El tema del día de hoy, neumonía en pediatría, vamos a tocar temas punto por punto desde el momento de que ingresa un paciente, cómo realizar el diagnóstico, la clínica, exámenes auxiliares, y nosotros, muchos de ustedes ya son internos, pronto os imagino que son externos o van a llevar el curso de pediatría, tienen que ya pensar en el tema del RP, el plan terapéutico en cada paciente que llega, ya sea por los distintos servicios de emergencia, consultorio externo, de los cuales ustedes van a estar presentes, sobre todo cuando hagan el tema del SERUMS o el primer nivel de atención, que es donde van a comenzar, donde comenzamos todos, donde yo también comencé. ¿Se pueden ver la pantalla? Nosotros estamos hablando de una etapa, grupo etario distinto al tema adulto. Y es importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a hablar de dos tipos de neumonía. La neumonía propiamente dicha o la neumonía lobar y la neumonía, la bronconeumonía. Esta clasificación de la neumonía se denomina neumonía, clasificación por la morfología o la forma que presenta el patrón neumónico en estas. Una que va a tener una solidificación, que va a ser sobre todo en los niños mayores y adultos, localizada, una segmentación lobar, y otra que es difusa, que generalmente se da en la bronconeumonía, que es en recién nacidos y sobre todo lactantes menores. Son patrones difusos, y si la clasificación, como les mencionaba, era por la morfología. Ahora, es importante antes de hablar de la definición, los conceptos que ustedes tienen desde pregrado, sobre todo desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Por qué? Para que se dé un cuadro neumónico es importante que hayan factores que predispongan al paciente, en este caso al paciente pediátrico, para que pueda desarrollarla. Así también nosotros tenemos factores protectores. Entonces, dentro de estos factores protectores para el desarrollo de neumonía, vamos a hablar de factores inmunes y factores protectores no inmunes. Tenemos características tanto anatómicas como fisiológicas, que tiene que pasar el virus o bacteria para que recién se desencadene un cuadro neumónico. La primera barrera que nosotros vamos a encontrar desde el punto de vista anatómico, si vamos de arriba hacia abajo, vienen a ser los cornetes o las vibrisas. Estas estructuras van a atrapar un gran grupo, un gran número de bacterias o virus. Como segundo factor protector, desde el punto de vista anatómico, tenemos el epitelio traqueobronquial. Este epitelio traqueobronquial es importante, ¿por qué? Porque dentro de este epitelio traqueobronquial vamos a encontrar alguna, como ustedes saben, ¿qué es lo que tiene? Células, tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pero entre estas células hay un tipo de células específicas, son las células caliciformes. Estas células caliciformes van a ayudar en la formación de moco, que implica que con la ayuda de la formación de este moco, estas bacterias o virus quedan atrapadas. Y como el epitelio es ciliado, ayuda a la eliminación de las bacterias y virus hacia el exterior. Otro factor también protector que tenemos es el mismo reflejo, el reflejo de la tos. Nos ayuda a la eliminación de estas bacterias o virus que ingresan. ¿Y por qué hablo de bacterias o virus? Porque en la etapa pediátrica es muy importante saber el grupo etario, ya que por el grupo etario vamos a tener una mayor idea de qué agente estamos hablando o qué agente está infectando al paciente pediátrico. Y por último vamos a tener los macrófagos alveolares. ¿Y por qué es importante? Porque estos macrófagos alveolares van a generar lo que se llama la fuga alveolocapilar. Y cuando ustedes toquen el tema, no sé si ya lo tocaron, el tema de histopatología, van a ver las distintas fases que tiene la neumonía en los cortes histológicos, la fase inflamatoria,
la fase de hepatización roja, la hepatización gris y el proceso de recuperación. Cada una de estas explicadas con el proceso fisiopatológico que ya les mencioné. Entonces, hablemos de la epidemiología de la enfermedad. Generalmente, ¿quiénes están implicados en el cuadro de neumonía? Sobre todo el grupo etario de riesgos, los niños menores de 5 años. Encontramos una alta mortalidad y sobre todo en países en desarrollo. Es decir, nosotros, que estamos actualmente en Perú, tenemos una tasa alta de morbimortalidad por neumonía. Por eso, dentro de los planes, los que van a hacer, los que son internos ahora y los que van a hacer en algún momento internos, cuando hagan el servicio de serums, van a ver que el Ministerio de Salud se enfoca en dos programas muy importantes, que son las EDAS y las IRAS. ¿Por qué? Porque son la principal causa de mortalidad en los niños menores de 5 años. Es importante, ¿por qué? Por la importancia de un diagnóstico oportuno y adecuado puede darle mayor sobrevida al niño. Me toca otro tema dentro de 2 días, que es sepsis. Y dentro de los criterios de sepsis, que muchos niños con neumonía ingresan con sepsis de punto de partida respiratorio, uno de los criterios más adecuados y que implica mayor sobrevivencia de este tipo de pacientes es el inicio de un tratamiento oportuno dentro de la primera hora. Por eso es importante realizar el diagnóstico e iniciar, una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento de manera inmediata. Hay estudios que nos mencionan que hay mayor mortalidad en departamentos de altura, Puno, Huancavelica, Pasco, Huánuco, Junín, pero ahora les voy a mostrar un estudio que se hizo ahora último en la ciudad del Cusco, que determina que generalmente está asociado al tema socioeconómico y sobre todo al poco o al pobre acceso a primer nivel de atención que tienen estos departamentos. Otro es Doctor. factores de... Dime. Doctor. Entonces, ahora tenemos factores de riesgo para morir por neumonía. Hay factores, ¿qué significa esto? Tenemos pacientes de distintos grupos etarios y de distintas condiciones. Hay pacientes eutróficos, hay pacientes que son desnutridos agudos, otros que son desnutridos crónicos, otros que tienen comorbilidades. Entonces, cada uno de estos implica un factor de riesgo mayor, uno más que otro, para el tema del fallecimiento, para el tema que se pueda generar un cuadro de mortalidad en algunos niños. Otro también es el término de tratamiento antibiótico, inicio y término. Algunos niños inician tarde el tratamiento porque llegan tarde, porque tienen pobre acceso al primer nivel o porque muchos de los colegas no diagnostican bien el tema de neumonía en el primer nivel. Y sucede muchas veces. Nosotros recibimos pacientes de toda la región Ayacucho y cuando llegan estos pacientes, llegan con diagnósticos que no son los adecuados. Se quiere inferir que son porque no tienen tal vez la pericia que debería de tener un médico cuando sale, o porque no cuentan con los exámenes de ayuda al diagnóstico necesarios, pero no debería de suceder eso. Otro tema es el término. Muchas veces las mamás no son personas letradas. Por esa razón suspenden el tratamiento o acortan los tratamientos de los niños. Por eso es la importancia. Ahora, ¿qué vamos a tener? La tasa de mortalidad es de 13 por cada 100.000 casos en menores de 5 años. Eso es en el papel. Porque cuando ustedes hagan serums también van a ver algo, que muchas veces las muertes por neumonía son reportadas con otros diagnósticos para no incrementar la tasa de mortalidad. Y en algunos casos también se infravalora el diagnóstico para el tema de la epidemiología, que tienen patrones estrictos con el tema de neumonía, o sea, las IRAS y las EDAS. Ahora, hay un estudio que sacaron del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del año 2020 hasta la semana 24. Y esto es importante porque, si ustedes ven, esta línea es del año 2018, 2019 y para el 2020. Está sucediendo algo llamativo, que cuando inició la pandemia, que fue en la tercera semana, los cuadros han disminuido. Esto nos puede dar dos cosas: o no se están diagnosticando, o la pandemia, el que se queden en sus casas, no haya colegios, haya otros factores que sean factores protectores para el desarrollo de neumonías. O simplemente los pacientes están falleciendo en casa porque tienen el temor tal vez de ir a centros de mayor complejidad por el tema del COVID. Si ustedes ven, la incidencia es alta de neumonía. En el 2018 llegaron a picos de hasta 140.000 casos anuales. Y si nosotros vemos, en el 2020 se han reportado 5.054 episodios. Y en el 2019
2018 el pico máximo de episodios fue en la semana 23, con 148.824 episodios en un solo mes. Entonces, tengan en cuenta la cantidad de casos de neumonía que se presentan en el país, que ahora mágicamente no se están presentando. Igual los nuevos episodios por neumonía en menores de 5 años. Si vemos los picos, las tasas, este gráfico nos muestra que el 2018 estaba alto, 2019 medianamente alto, pero para el 2020, justo para el tema del inicio también de la pandemia, es que han disminuido también los picos de los episodios de neumonía. El primer cuadro es de las IRAs, y el siguiente cuadro que les estoy mostrando es de los cuadros de neumonía. Y acá es importante, si ustedes ven también en esta barra, en este cuadro de barra, vamos a ver también los episodios de IRA en menores de 5 años en la ciudad del Cusco y neumonías. Ha disminuido drásticamente. Entonces sería ideal realizar un estudio del por qué se está generando esto, si hay factores de protección que se están generando durante esta pandemia o si se está infradiagnosticando el tema de neumonía. Porque si existiesen factores protectores para el tema de neumonía, se deberían implementar como políticas de salud pública. Ahora, nosotros vamos a tener dentro de la neumonía fases de la enfermedad, porque la neumonía es una enfermedad transmisible, porque se da sobre todo en pacientes que tengan bacterias o virus. Vamos a tener periodo de incubación, periodo sintomático, periodo de convalecencia, que ya lo vamos a ir hablando. Entonces, acá nosotros tenemos las enfermedades respiratorias frecuentes, que ustedes van a encontrarlas durante su trabajo en el primer nivel de atención. Tenemos el resfrío común, la otitis media, sinusitis, faringitis, amigdalitis. Y también tenemos las de vías aéreas inferiores, que te va a dar la bronquitis, bronquiolitis, neumonía, asma, la laringotraqueitis. En la etapa pediátrica es muy común este tipo de patologías. Van a verlas siempre en todas las consultas que realicen durante el tiempo que hagan el SERUMS. Sobre todo que los resfríos comunes y las faringitis. Y es importante hacer un diagnóstico adecuado y tener en cuenta el factor etiológico para no dar tratamiento no necesario a los niños. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta los agentes etiológicos que causan las distintas enfermedades. Ahora, es importante porque son menores de 5 años. Acá tenemos un cuadro en el cual nos muestra. Neumonía viene a ser el 19% de la causa de mortalidad anual para el 2004. ¿Quién es el que lo sigue? Las enfermedades diarreicas. Por eso es la importancia que le da el ministerio a estos dos programas, al programa de IRAS y el programa de ERAS. Y por eso es que ustedes deben de manejar adecuadamente estas dos enfermedades, desde un cuadro leve hasta un cuadro severo. Si bien ustedes en el primer nivel no van a poder manejar completamente el cuadro severo, pero por lo menos estabilizar el paciente y puedan realizar la evacuación de este paciente a un centro de mayor complejidad, sin mayor complicación para ustedes ni para el paciente. Igual en los cuadros de EDAS o enfermedades diarreicas agudas. La etiología principalmente es viral y la causa bacteriana más frecuente es importante la etiología, ¿por qué? Porque en la etapa pediátrica vamos a ver primero la etapa neonatal y luego vamos a ver la etapa pediátrica. Entonces, los agentes etiológicos principalmente son virales, hablamos hasta los 5 años. Posterior a los 5 años ya se invierte la pirámide, que implica las principales causas van a ser bacterianas. Y no solo hablamos desde el punto de vista de la neumonía, sino hablamos de otras patologías, como la meningitis, como la sepsis. En la etapa neonatal vamos a tener dos agentes etiológicos principales. Sobre todo vamos a tener bacterias, el estreptococo, el grupo B, y también vamos a tener a E. coli. Por eso la importancia de antibiótico terapia en los primeros 28 días. Pero luego ya en el tema de neumonía se invierte, empieza con los virus. A la cabeza vamos a tener el virus sincitial respiratorio, adenovirus, que ya lo vamos a ir mencionando. Pero esto es importante también para exámenes. ¿Por qué? Porque cuando se les pregunten cuál es el principal agente etiológico, es un tema viral. Pero ¿cuál es la principal causa bacteriana? Sí, a la cabeza, en cualquier grupo etario, la causa bacteriana es el Streptococcus pneumoniae. Generalmente es una infección mixta, en el 80-40% de casos. Por eso es importante tener una relación clínica radiológica y una evolución diaria de estos pacientes. También tener en cuenta que muchas veces los patógenos no han sido identificados. ¿Por qué?
porque no se realizan estudios de complementación en este tipo de pacientes. Por ejemplo, el ideal es tomar cepillado del alvéolo bronquial, pero que no se realiza generalmente a los pacientes. Simplemente se realiza se sobrediagnostica la enfermedad pensando en un agente etiológico debido a los hallazgos clínicos y radiológicos y laboratoriales. También es importante, ¿por qué? Porque muchas veces cuando este tipo de pacientes de determinados grupos etarios y sabemos que la causa principal es el tema viral, ¿qué es lo que sucede? Igual se le inicia cobertura antibiótica. Y a esto se refiere este slide. ¿Por qué? Porque la relación entre el consumo de antibióticos con la presencia de neumococos resistentes a la penicilina. A muchos de estos niños se le ha tomado hisopados nasofaringios y han resultado resistentes a la penicilina, muy a pesar que no necesitaban en ningún momento el uso de antibiótico-terapia. La edad, como se menciona, es un buen predictor de la etiología. Nos va a ayudar, nos va a guiar siempre en el tema para el inicio o no de cobertura antibiótica, que es importante. Y vamos a tener en cuenta que a medida que va creciendo el paciente pediátrico, van a ir modificándose los agentes etiológicos. Por eso es que ya va a aparecer el micoplasma y la clamidia, su frecuencia, sobre todo, cuando inician los niños el tema escolar. Y sobre todo está asociado en los adolescentes. Por eso es que cuando vean el tema de medicina, cuando hablamos de neumonía, se da una cobertura doble, tanto para gérmenes típicos, porque el agente bacteriano más común es el Streptococcus pneumoniae, como para agentes atípicos, que a la cabeza tenemos el Mycoplasma pneumoniae. Dentro de la etiología de la neumonía, de acuerdo por los grupos etarios es importante, como les mencioné, tenemos el periodo neonatal, de 1 a 3 meses, de 3 meses a 5 años, y de 5 a 17 años. A la cabeza, en la etapa neonatal, tenemos estos dos agentes etiológicos, el Streptococcus galactiae del grupo B y el Escherichia coli. ¿Y por qué son importantes estos agentes etiológicos? Porque muy a pesar de generarse también cuadros neumónicos, también te generan cuadros de meningitis, cuadros de sepsis neonatal. También tenemos otros agentes etiológicos como la listeria, el citomegalovirus o el ureaplasma. De 1 a 3 meses tenemos a la cabeza los virus, y generalmente son los virus. El virus sincitial respiratorio, para influencias tipo 3, metaneumovirus, bacterias gram negativas, y recién al final ya aparecen otros agentes etiológicos como encontramos acá. Tenemos a la cabeza el principal agente bacteriano que infecta, el Streptococcus pneumoniae. Tenemos también Bordetella pertussi y Staphylococcus aureus. Es importante, ¿por qué? Porque cada agente etiológico se va a sospechar de acuerdo a la característica clínica del paciente. ¿En quién sospechamos Bordetella pertussi? En niños que tengan accesos de tos paroxísticas o en niños que se hayan aspirado. ¿En quiénes sospechamos Staphylococcus aureus? Generalmente en pacientes. Staphylococcus aureus es de origen hospitalario o es de origen embólico. ¿A qué me refiero con el tema embólico? Que el niño no ingresa puede ingresar por una neumonía, pero ese no es el foco de inicio. ¿Qué es lo que nos ha sucedido con muchos pacientes? Muchas veces muchos niños ingresan con abscesos en piernas, miembros superiores o en alguna parte del cuerpo. A la cabeza, en infecciones de abscesos, tenemos el estafilococo. ¿Y qué es lo que hace el estafilococo? Tiene diseminación hematógena. Esta diseminación hematógena hace que se pueda ir hasta el tema de los pulmones, hasta la región pulmonar. Por esa razón es que genera neumonía. Y dentro de los cuadros neumónicos vamos a tener 3 complicaciones que debemos cuidarnos de cualquier tipo de neumonía. Las neumonías necrotizantes, la migración de esta neumonía hacia la pleura y estos embolosépticos, porque no solo se generan neumonías embólicas, también se pueden generar meningitis u otras complicaciones, endocarditis, que pueden complicar al paciente. Y vamos a explicarlo más adelante con otro slide que tengo por ahí. De 3 a 5 años continuamos todavía a la cabeza con los agentes virales, pero ya tenemos sobre todo el virus sincitial respiratorio, el metaneumovirus, para influenza, adenovirus, rinovirus, y ya empiezan a aparecer más agentes bacterianos, Streptococcus pneumoniae, y también aparece el Haemophilus, pero actualmente el Haemophilus ha
ha disminuido la incidencia debido a la presencia de las vacunas. También encontramos el micoplasma, clamidia, como gérmenes atípicos, estafilococo aureus y el Mycobacterium tuberculosis. Es importante tener en cuenta, y es importante también tener en cuenta los criterios de Toledo, si es que tenemos la sospecha de Mycobacteria tuberculosis. De 5 a 7 años tenemos ya, de 5 a 7 años se invierte la pirámide, ya no es viral. Generalmente los cuadros de neumonía son bacterianos. A la cabeza siempre el Streptococcus pneumoniae. Ya aparece más el micoplasma porque ya hay contacto en la etapa escolar. También aparece la clamidia, el estafilococo aureus y el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, la etiología bacteriana de la neumonía varió. Antes, el principal agente bacteriano que te generaba el cuadro neumónico era la influenza. Ahora, desde la introducción de la vacuna, el principal agente bacteriano que te genera neumonía es el neumococo. También se ha incrementado la enfermedad por serotipos de neumococo que no están presentes dentro de la vacuna, porque también tenemos la vacuna de neumococo dentro del calendario de vacunación normal de los niños. También vamos a tener que hay un mecanismo de resistencia hacia la vacuna para la influenza, que es por la producción de beta-lactamasas, y eso se da sobre todo por la automedicación que tienen muchos pacientes o el uso incorrecto por parte del personal sanitario, en este caso por parte de nosotros, al sobrediagnosticar una enfermedad e iniciar cobertura antibiótica cuando muchos de estos niños no lo ameritan. Seguimos. Es importante esto, ¿por qué? Porque acá vamos a hablar de cada agente etiológico. Hablamos de la clamidia porque va a estar en la transmisión vertical. ¿Y cuál es la clínica que te presenta este tipo de pacientes? Te presenta, no te presenta fiebre y te genera un infiltrado intersticial en la radiografía de pulmones. Y vamos a tener en cuenta que como es por el grupo etario, también se asocian generalmente a cuadros de conjuntivitis repetida. Que generalmente, eso también les preguntan en los exámenes, en el ENAM y en los exámenes que ustedes tal vez dan de pregrado. Tenemos el virus sincitial respiratorio, que uno de los agentes que te va a generar el cuadro neumónico. Pero sobre todo este virus sincitial respiratorio es muy importante. ¿Por qué? Porque es el principal agente que te va a generar los cuadros de bronquiolitis. Entonces hay que tener en cuenta por ambos puntos al tema del virus sincitial respiratorio. ¿Y qué es lo que te genera? Cuando te genera una neumonía, te genera una neumonía focalizada. No es usual que genere neumonía, pero está presente. Más que nada genera cuadros de bronquiolitis. Para influenza también te genera cuadros de bronquiolitis, pero también neumonía. Y no es muy común también que te genere cuadros de neumonía. El Streptococcus pneumoniae, que es la bacteria que te genera mayor cuadro de neumonía, o sea, la principal bacteria que te va a generar neumonía en la etapa pediátrica. Y la Bordetella pertussis, que te va a generar cuadro de traqueobronquitis, que se está asociado sobre todo a tos paroxística y no fiebre o aspiración, que como acá nos menciona, neumonía ocasional, que no se ve, ocasionalmente se ve la neumonía, pero usualmente está asociada al tema aspirativo. Luego tenemos de 3 a 4 años. Hay escuelas distintas, tenemos dos tipos de escuelas en la formación pediátrica, la escuela europea y la escuela americana. Prefiero la americana, en la cual nos menciona de 1 a 3 meses, de 3 a 5 y de 5 a más. Pero esta fue llamativa, este slide lo puse por el tema de la asociación del cuadro clínico, los comentarios, para poder guiarlos un poco más. Cuando tenemos de 3 a 4 años vamos a tener los virus, sobre todo, como les mencioné, el sincitial respiratorio de la cabeza para influenza, el metaneumovirus, influenza, rinovirus. Eso es importante porque el cuadro neumónico tampoco es un cuadro muy común en este tipo de casos. Y acá no se menciona el adenovirus, ¿por qué? Porque el adenovirus generalmente no te genera muchas complicaciones con el tema neumónico, sino te va a generar complicaciones con el tema de la bronquiolitis, porque es el principal agente etiológico cuando te da una bronquiolitis obliterante, que es la complicación más severa de un cuadro de bronquiolitis. Tenemos el Streptococcus pneumoniae, igual es el patógeno más común en este grupo etario, bacteriano, y el micoplasma. Sobre todo se incrementa la incidencia del micoplasma cuando se aproxima, incrementa la incidencia cuando los niños van a la etapa escolar, o sea, van al colegio, por eso se asocia un mayor número a partir de los 5 años. Y a partir de los 5 años, como observamos acá,
hasta los adolescentes tenemos micoplasma, clamidias, streptococo, micobacteria. Entonces, vamos a ir hablando cada una de estas cuando avancen los slides porque es importante para el tema de tratamiento. Y es importante que ustedes sepan el agente etiológico. ¿Por qué? Generalmente, dependiendo del cuadro clínico, si un paciente va en un grupo etario de 3 meses hasta 4 años, lo general es que no necesiten coberturas antibióticas. Pero muchas veces en el primer nivel, por temor, por desconocimiento o darle el por si acaso al paciente, se les brinda cobertura antibiótica que no lo necesita. Se tiene un estudio en las cuales las bacterias, vamos a hablar qué bacteria es más común, qué virus es más común. La bacteria más común es el Streptococcus pneumoniae, asociada junto con el Haemophilus influenzae, muy a pesar del tema de las vacunas. Y en el tema de virus, a la cabeza tenemos el virus sincitial respiratorio y el rinovirus. Entonces, nosotros acá tenemos también otro cuadro. Menores de 2 años, 80% virus, 47% bacterias, 34% mixto. De 2 a 5 años, ya se emparejan las cosas. Mayores de 5 años, es más la prevalencia bacteriana que el tema viral. Y la mixta, 19%. Entonces, el diagnóstico, vamos a tener una clínica. La historia clínica es importante. Y la evidencia física del proceso infeccioso agudo. Cuando nosotros, o cuando ustedes realicen el SERUMS, que en el primer nivel de atención van a tener una triada de la IEPI, que es la atención primaria. Vamos a hablar de fiebre, tos y dificultad respiratoria. En los centros de salud en los cuales tal vez ustedes trabajen al inicio, cuando todo el mundo inicia la vida médica profesional, no contamos con equipos de rayos X, o tal vez un laboratorio de una gama amplia. Entonces, lo que nosotros nos ayuda para llegar al diagnóstico adecuado, viene a ser el tema clínico. Y si tenemos la suerte de hacer el SERUMS en un centro de primer nivel con rayos X, es lo adecuado porque tenemos la parte clínica y tenemos la ayuda radiológica, sobre todo ante la sospecha de algún infiltrado pulmonar agudo o hallazgos auscultatorios. Nosotros siempre vamos a tener un estetoscopio en la mano, entonces nos va a dar una guía de que se pueda estar generando un cuadro neumónico por la presencia de crepitantes, por la disminución del murmullo vesicular, otros ruidos asociados. Entonces, la neumonía es importante, ¿por qué? Porque, como ya vieron, es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años. Y cuando se infradiagnostica, el niño vuelve ya en mal estado general y muchas veces fallece. Pero cuando se da un tratamiento adecuado y oportuno, muchos de estos niños salen. Entonces, la neumonía viene a ser tos o dificultad respiratoria más taquipnia, con signos auscultatorios de neumonía, crepitantes, disminución del murmullo vesicular o una respiración soplante, o el soplo tubárico, como se menciona. La neumonía grave es una tos o dificultad respiratoria, más un tiraje subcostal, aleteo nasal o quejido. Y la neumonía muy grave ya encontramos cuadros de alteración de la perfusión tisular, vemos cianosis central, incapacidad para alimentarse o beber o vomitar, convulsiones, letárgico, comatoso, dificultad respiratoria severa. Si bien al comienzo, cuando un paciente pediátrico nos llega, no lo catalogamos como neumonía. Al comienzo es difícil hacerlo y se cataloga como un síndrome de obstrucción bronquial agudo. Y para eso nosotros tenemos scores. El score más utilizado en dificultad respiratoria en etapa pediátrica es el Birban y Pearson. En la etapa pediátrica, en la etapa neonatal, tenemos scores también. El score más utilizado se me fue el nombre del score neonatal. Estos criterios nos van a ayudar, esos scores, para poder catalogar al niño como leve, moderado o severo. En la etapa neonatal es el Silverman y Anderson. Entonces, muchos de estos criterios detectan a muchos niños que van a requerir tratamiento antibiótico por neumonía. Y muchos de esos criterios también nos hacen prever que este niño se va a complicar y hacer referir a este paciente a un centro de mayor complejidad. Entonces, ¿qué es importante para el tema clínico? La edad es 80% de infecciones virales. Es importante también la estación del año. Esta época del año es donde deberíamos recibir mayor cantidad de pacientes por procesos infecciosos respiratorios agudos. La incidencia ha bajado muchísimo.
Antes el servicio de pediatría debería estar reventando, ahora estamos con 5 camas llenas. Significa que el trabajo está un poco más llevadero. El estado de inmunización también es importante. Niño que tal vez no tenga las vacunas completas, en este caso que no cuente con influenza o neumococo, podría generar un cuadro más grave de la enfermedad. Tener en cuenta que la vacuna no nos previene que nos dé el cuadro de la enfermedad. Lo que hace el proceso de inmunización es que no presenten las enfermedades graves. Una antibiótico-terapia previa, eso nos hace saltar la escalera terapéutica, o una exposición a tuberculosis. Es importante, ¿por qué? Porque la neumonía, muchas veces la referencia no es por el tema de antibiótico endovenoso. Muchas veces de las referencias de neumonía es para el tema de soporte ventilatorio, en este caso, ventilación mecánica, dependiendo del grupo etario que presente el paciente. La valoración clínica, generalmente vamos a encontrar una frecuencia respiratoria mayor de 60 segundos. Vamos a encontrar, mejor dicho, taquipnia, pero vamos a ver de acuerdo al grupo etario, y eso lo vamos a ver en el siguiente cuadro. El esfuerzo respiratorio se va a ver cuando nosotros evidenciamos retracciones, aleteo nasal, cianosis, dificultad para el desplazamiento, alteración de conciencia. Por eso en pediatría nosotros, ante cualquier paciente que venga por este cuadro, debemos evaluar 3 cosas. 1, el estado de conciencia, el Glasgow, que presenta el paciente, signos de hipoperfusión o el color que presenta el paciente, signos de hipoperfusión tisular, y la frecuencia respiratoria que me esté presentando este paciente. Eso lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Vamos a encontrar que la OMS, de acuerdo al grupo etario, nos va a dar valores normales de 25 a 40, entre 2 a 12 meses. Y la taquipnia se va a mencionar mayores de 50 respiraciones por minuto. De 1 a 5 años baja, mayores de 40 respiraciones por minuto, hablamos de taquipnia. Y en mayores de 5 años, hablamos que mayores de 28 nos va a dar el cuadro de taquipnia. Pero ha cambiado esos conceptos. Ahora hablamos que para menores de 2 meses, para hablar de taquipnia, hablamos de mayor de 60 respiraciones por minuto. De 2 a 12 meses, hablamos de mayores de 50, y de 1 a 4 años, mayores de 40. Ahora, es importante también la valoración clínica que nosotros tengamos con este tipo de pacientes, porque muchos de los pacientes son referidos con otros diagnósticos y no con el cuadro neumónico. Y el principal síntoma por lo cual lo refieren, por ejemplo, y se confunden con el diagnóstico, es con el dolor abdominal. Muchas veces, muchos niños presentan dolor abdominal como complicación de una neumonía de base a nivel pulmonar. Por esa razón es que se da el dolor abdominal por irritación peritoneal, y lo refieren como un síndrome doloroso abdominal de etiología determinar, sin sospecha de un cuadro sugestivo de neumonía. Por eso, en niños sin evidencia sugestiva de neumonía u otro foco, con fiebre alta y leucocitosis, se encontró neumonía en el 26%. Otro ejemplo también en la cual no sospechan el cuadro neumónico y lo catalogan como sepsis. Un niño que viene con un absceso inguinal, tiene un absceso que está drenando, y lo catalogan como sepsis de punto de partida dérmico, es adecuado. Pero en ningún momento sospecharon de la presencia de un cuadro neumónico. Y ya les mencioné que muchos de los procesos dérmicos realizan ¿qué? Émbolos sépticos. Y siempre ante la sospecha de un absceso dérmico o un absceso en alguna parte del cuerpo, tener en cuenta y sospechar de una neumonía embólica cuando presente dificultad respiratoria. También puede presentarse la neumonía como dolor referido al abdomen o fiebre sin foco. Considerar datos clínicos para la sospecha etiológica, aunque son poco específicos. No es tan específico el tema, datos clínicos como en las EDAs para la sospecha etiológica. Por ejemplo, ¿qué sucede en las EDAs? Me dicen niño con contacto con aves y con deposiciones sanguinolentas. Ok, ¿en qué sospecho? En un Campylobacter. Por la sospecho el agente etiológico por los datos clínicos que me dan. Pero en el caso de neumonía no se da muy a menudo. Sibilancias en preescolar, neumonía bacteriana primaria, es poco probable. Generalmente cuando nosotros encontremos sibilancias,
vamos a hablar de los cuadros de síndrome de obstructivo bronquiales agudos. A la cabeza, sobre todo, las bronquiolitis. Y si son sibilancias recurrentes, hay que sospechar de patología asmática dependiendo de los antecedentes familiares, cuadros atópicos y otras características que tienen este tipo de niños. Las sibilancias, 30% de neumonías por micoplasma lo dan y sobre todo son más comunes en niños mayores. Algo importante que tienen que tener en cuenta, la radiografía de tórax no es útil para diferenciar si es viral o bacteriano. Por eso la importancia también en algunos casos, al no tener la pericia o la certeza diagnóstica, pedir exámenes laboratoriales de sangre. Entonces, pero nosotros vamos a tener características radiológicas para agentes etiológicos. Si nosotros vemos un infiltrado lobar, el germen que más común genera infiltrado lobar es un Streptococcus pneumoniae. Infiltrado en parches de algodón múltiples, germen a la cabeza, estafilococo. Un germen con bula, no vamos a pensar en otro germen que no sea estafilococo. Infiltrado multilobares, Streptococcus pneumoniae. Y así vamos a tener patrones radiográficas que nos pueden estar asociados a algún agente etiológico, pero no es definitivo. Un patrón reticular fino podría ser un micoplasma, ya que es una placa aparentemente normal, solo con un refuerzo de la trama bronquial. Y es importante porque acá nosotros no observamos un patrón consolidativo en esta placa, pero el tipo de placa y la posición en la cual solicitamos la placa también es algo importante. Nosotros debemos solicitar una póstero anterior si queremos evaluar pulmón. Si queremos evaluar corazón, se solicita la antero-posterior o una teleradiografía. Y si estamos ante la sospecha de un cuadro neumónico que es en base y que puede estar tapado o sobreexpuesto sobre la cavidad pericárdica, se solicita la lateral. Y eso es importante porque nosotros observamos acá, no se evidencia un patrón consolidativo o un infiltrado lobar, pero sí encontramos un refuerzo de la trama bronquial. Se solicita para correlacionar el hallazgo clínico y se evidencia un patrón consolidativo. Acá el diagnóstico está cantado. Paciente que ingresa con dificultad respiratoria, fiebre, se le toma una radiografía, encontramos un infiltrado en base de hemitórax derecho, base pulmonar derecha, un cuadro neumónico. Y vemos que en el lado izquierdo no se evidencia ninguna otra alteración. Es importante también tener en cuenta otros patrones radiográficos, como por ejemplo las atelectasias, derrames pleurales, que se dan muchas veces en la patología neumónica. Y eso complica más el cuadro. Acá también, paciente que puede ingresar con dificultad respiratoria, se le toma una radiografía de tórax y encontramos un infiltrado en la base de hemitórax derecho, de pulmón derecho. Acá tenemos otra radiografía donde vamos a encontrar un refuerzo de la trama bronquial. Se cuenta una buena disposición de los arcos costales, aparentemente una buena placa, pero vemos que el refuerzo de la trama bronquial es marcado en ambos hemitórax. Solicitamos una radiografía lateral y encontramos un patrón consolidativo. También nos llama la atención en el hemitórax izquierdo la presencia del parte borramiento del ángulo costofrénico. Entonces, la lateral nos ayuda para, ante la duda de un cuadro neumónico, el ideal es solicitar una lateral. Acá también encontramos claramente refuerzos de la trama bronquial, pero la presencia de un patrón consolidativo a nivel medio del pulmón derecho. Es importante esto, ¿por qué? Porque la valoración radiológica, las indicaciones, cuando la clínica no es muy marcada, cuando hablamos de una clínica diagnóstica, solo con el estetoscopio de diagnosticar una neumonía, cuando nosotros escuchamos un soplo tubárico. Y el soplo tubárico ya nos da una alta sospecha clínica de que es un cuadro neumónico. Entonces, ante la sospecha de una complicación, un paciente que ingresa en mal estado general, con absceso en alguna parte corporal, siempre, ¿por qué? Porque el agente etiológico y el tratamiento antibiótico es distinto cuando sospechamos de una neumonía embólica por émbolo séptico que por una neumonía de causa primaria. Cuando no sigue un curso habitual o no hay una respuesta al tratamiento, cuando hay sospecha de TBC pulmonar y contacto sintomático,
y cuando el paciente tiene indicación de hospitalización. Todo paciente hospitalizado sí necesita una placa radiográfica de control, de ingreso y de salida. Y tener en cuenta que cuando no tienes un foco aparente y tienes fiebre y tienes leucocitosis, sospechar también de un cuadro neumónico de inicio. Tenemos este score, que va un score se le denomina el PSA, o BPS, mejor dicho. Mayor de 4 predice con una sensibilidad del 100%. O sea, es muy importante la realización de este score en este tipo de pacientes. Una temperatura axilar mayor de 39, 3 puntos. Mayor o igual de 39. Muchas veces no llegan a esos cuadros de temperatura a los niños. 37,5, 38, 38,5. Una edad mayor o igual de 9 meses. Neutrófilos con un conteo mayor de 8.000. Es decir, que tiene que haber una desviación. Tiene que haber un cuadro muy marcado de respuesta inflamatoria. La presencia de bandas o abastonados, y la presencia de patrones radiográficos, que cada uno va a tener un puntaje. Los infiltrados, la localización, si es una, si es múltiple, la presencia de líquido en el espacio pleural, la presencia de abscesos, bulas o neumatoceles, o la presencia de atelectasias. Cada uno va a sumar o va a restar puntos para el desarrollo de una neumonía bacteriana. Porque eso el puntaje va desde -3 a 7. No es de 3 a 7, es de -3 a 7. ¿Por qué? Generalmente los procesos, una radiografía con un patrón de refuerzo peribronquial o un incremento de la trama intersticial sin presencia de patrón consolidativo, es más, va a una neumonía viral que bacteriana. Por eso el puntaje es de -1. También la presencia o la localización de múltiples sitios hiperiliares, que está poco definido, también más va para causa viral que para bacteriana. Por eso se le da -1 punto. Y atelectasias subsegmentales, generalmente en múltiples sitios también es más asociado a tema viral, que por esa razón es que se le da -1 punto. Y así, eso sería idea que revisen este score, que si bien no es muy utilizado en la práctica clínica. Y acá es importante porque, miren la diferencia. Acá vemos que se está tomando casi todo el pulmón derecho. No vemos desviación del mediastino, no vemos la presencia de neumotórax, no vemos presencia de atelectasia, pero sí vemos la presentación de un cuadro de consolidación, la presencia de un cuadro de consolidación. Y al otro lado, ¿qué es lo que observamos? Radiografía aparentemente normal en el hemisferio izquierdo, pero en el derecho vemos la presencia de un patrón consolidativo con atrapamiento aéreo, una bula o un neumatocele. Esto generalmente está asociado a que germen, al estafilococo. Igual acá tenemos, es cantado como en el libro. Tenemos un patrón consolidativo que está tomando todo el lóbulo superior del pulmón derecho. Ahora, es importante porque, ¿cuáles son los síndromes clínicos neumónicos comunes? Y eso es importante que lo tengan claro. Es importante también el grupo etario. ¿Y cuál es la causa probable que nos esté dando? Acá tenemos el tema viral. Tenemos causa, múltiples virus. Sobre todo de 3 a 5 meses. O de 3 meses hasta los 5 años, sobre todo. Generalmente es el tema viral. Los síntomas generalmente son bajos, ausencia de fiebre, puede haber infiltrados difusos o algunos sonidos al estetoscopio que no son como sibilantes o subcrépitos, que es por la movilización de secreciones, o un infiltrado intersticial en la placa, que son sugestivos de un cuadro de neumonía viral. Tenemos también la presencia de micoplasma. El patrón clínico es muy parecido al tema viral. La única diferencia con el tema viral es el grupo etario. Generalmente está asociado en niños mayores de 5 años y sobre todo una disociación laboratorial clínica. ¿Qué quiere decir eso? El niño está bien, clínicamente está tranquilo, no tiene fiebre o tiene fiebre baja, el examen clínico normal, pero nosotros tenemos un hemograma
y en el hemograma observamos una leucocitosis marcada con desviación o a veces sin desviación izquierda. Eso es muy común en el micoplasma. Niño tranquilo con disociación laboratorial. Gérmenes atípicos de la clamidia también, pero la clamidia sí está asociada sobre todo a taquipnia, hipoxemia baja, algunas veces hace fiebre, infiltrados intersticiales. Y lo más común que es la bacteria, que es el neumococo, lo vamos a ver más adelante. Ahora, es importante también pedir exámenes de laboratorio complementarios. ¿Cuáles? Sobre todo los reactantes de fase aguda, hemograma, PCR. Ahora actualmente ya no está tan en boga el uso del PCR, sino está el uso de la procalcitonina, pero lamentablemente no contamos en el hospital acá el uso de la procalcitonina. Pero el ideal es pedirle la procalcitonina y el hemograma. Pero estas no te distinguen también entre si es bacteriano o viral. Lo que te mencionan es que hay un proceso infeccioso, pero no te determinan la causa si bacteriano o viral. Eso ya se da con toda la unidad clínica y con exámenes de apoyo al diagnóstico que tal vez solicites. Entonces, PCR, lo que sí nos sugiere es que PCRs altos más va para el tema bacteriano. PCR más de 35 o 60. Y PCRs un poquito más bajos va con el tema viral. Es una asociación, pero no es definitivo. Y también vamos a tener en cuenta que en el hemograma, más que nada va la causa bacteriana con una leucocitosis más marcada que con los procesos virales. Los procesos virales te pueden generar leucocitosis, pero no con valores tan altos como una bacteriana. Es decir, mayores de 15.000 nos puede dar una sospecha de que la causa aparentemente es bacteriana. Es importante también la toma de hemocultivos. Muchas veces, si bien salen negativos, pero es importante para el aislamiento del germen. Y sobre todo en qué tipo de pacientes, en pacientes que generan neumonías no adquiridas en la comunidad, que son los que vienen los niños, los pacientes pediátricos, sino también tenemos pacientes pediátricos que generan neumonías asociadas a procedimientos hospitalarios, neumonías asociadas a ventilación mecánica. Por eso es importante el aislamiento del germen. ¿Por qué? Porque estos gérmenes no son de la calle, no son gérmenes que son sensibles a antibióticos, sino son gérmenes que tienen alta resistencia antibiótica. Por eso la importancia de muchas veces que cuando se sospecha de una neumonía intrahospitalaria, neumonía asociada a servicios de salud o neumonía asociada a ventilación mecánica, se solicite el hemocultivo para que nos ayude con el tema de resistencia antibiótica. Entonces, hay pacientes que nosotros cuando vean un paciente pediátrico, no solo ven al niño, ven al papá. Y el papá es quien decide todo, en este caso, y no el niño. Por eso es importante hablar bien con los papás y explicarle bien la clínica y los laboratorios que va presentando el niño y la necesidad de algunas veces hospitalizar este tipo de niños. Entonces, como les mencioné, la incidencia es baja, solo 5 o 10% de hemocultivos serían positivos en niños con neumonía. El ideal en este tipo de pacientes es el cepillado alveolo-bronquial, pero que no se realiza. ¿Por qué? Porque no contamos con el equipo. Aspirados nasofaringios algunas veces, sobre todo para el tema de virus, o hisopados nasofaringios. Cuando tenemos alta sospecha, sobre todo en niños menores de 5 años, por la alta prevalencia de patología viral más que la bacteriana. Es importante también nosotros tener en cuenta el tema de la tuberculosis. Perú es un país endémico en tuberculosis. Entonces, ante la sospecha de no mejoría clínica con el uso de una cobertura antibiótica amplia, no persistencia de fiebre, evolución desfavorable, debemos indagar. Se utilizan hasta el momento todavía los criterios de Toledo para el tema de tuberculosis, sería ideal que los revisen, donde se habla de antecedentes radiográficos, contacto, hablamos de PPD, hallazgos radiológicos, y cada uno tiene un puntaje que el cual nos va a dar alta sospecha o no de TB y si se debe iniciar o no rápidamente o inmediatamente el tema de tratamiento antituberculoso. Es importante para nosotros el uso del oxímetro de pulso o el pulsoxímetro, como es conocido, si no tenemos una valoración. En caso de no disponer de un examen clínico, la saturación nos ayuda.
El ideal en todo paciente con neumonía es también tomarle un examen denominado AGA o análisis de gases arteriales, porque este examen en el paciente pediátrico nos va a ayudar con muchos parámetros. Ver si este paciente con neumonía tiene insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, una insuficiencia tipo 3 o mixta, tiene injuria pulmonar o no tiene injuria pulmonar, sacándole el PAFI, y si está haciendo o no está haciendo acidosis, alcalosis. Y eso nos ayuda, ¿por qué? Porque generalmente este tipo de pacientes generan un trastorno de medio interno, que muchas veces tiene que ser corregido en los pacientes que ingresan con cuadros de neumonía severa. Y también, ¿en qué nos ayuda? En predecir que este paciente pueda necesitar en algún momento el ingreso al ventilador mecánico. También tenemos factores que nos van a ayudar en decidir que este paciente puede ingresar a ventilador mecánico y que se pueda complicar. Frecuencias respiratorias altas, alteración de conciencia, Glasgow, de saturaciones muy a pesar del uso de oxígeno. Entonces ya te va preparando para el tema de inicio o pensar en el uso de ventilación mecánica. Criterios de hospitalización. Acá vamos a tener criterios de hospitalización en lactantes y en niños mayores. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque los papás no van a no van a poder manejarlo. Segundo, estos niños pequeños se descompensan rápidamente y muchos fallecen. Por eso es la alta tasa de mortalidad de niños menores de 5 años. ¿Por qué? Por el mal manejo que se tiene de estos y que se complican y muchos fallecen por el no manejo adecuado. Saturaciones de oxígeno menor de 90 con cianosis, se hospitaliza el niño. Una frecuencia mayor de 70, dificultad para respirar, apnea intermitente, quejido, que no se alimente, que presente alguna comorbilidad asociada, sobre todo las cardiopatías, que va a complicarse mucho generalmente en el caso de cardiopatías. Acá también vemos el tema social. Familiares que no puedan dar observación o supervisión o que un niño sea abandonado socialmente, se tiene que hospitalizar. La neumonía con imagen radiográfica multilobar o neumonía complicada. Las principales complicaciones tenemos la efusión pleural y la neumonía necrotizante. Una complicación también de la neumonía es el neumotórax, pero sobre todo se presentan efusión y derrames pleurales. Es muy poco común la neumonía necrotizante, pero hay que tener en cuenta el tema del tiempo de cobertura antibiótica. Los criterios de severidad, y por esa razón hay que tener en cuenta para comunicar al papá. Acá me faltan las indicaciones para niños mayores. Saturación de oxígeno menor de 90, cianosis, la frecuencia respiratoria para el grupo etario, dificultad para respirar, signos de deshidratación. Todo niño que tenga procesos infecciosos va a generar mayor requerimiento hídrico, porque sus gastos basales o sus pérdidas insensibles van a incrementar más a medida que tenga mayor distrés, mayor frecuencia respiratoria, mayor gasto energético. Que tenga alguna comorbilidad asociada, el tema social y igual las neumonías con imagen radiográfica multilobar o complicadas. Criterios de severidad de una hospitalización para hospitalizar o criterios de severidad en una hospitalización, ¿cuáles son? Que el niño presente fiebres continuas, frecuencias respiratorias mayores de 70, sobre todo en lactantes, retracción moderada o severa, aleteo nasal, cianosis, apnea intermitente, respiración ruidosa, no alimentación. Entonces, es muy importante el tema de determinar los criterios de severidad en los lactantes, porque muchos de estos niños que realizan neumonías severas, sobre todo realizan sepsis de punto de partida pulmonar, que es el siguiente tema que se va a tocar. En niños mayores vamos a tener igual la fiebre, la frecuencia respiratoria de acuerdo al grupo etario, dificultad para respirar, aleteo nasal, cianosis, apnea intermitente, respiración o quejido y signos de deshidratación. Acá vamos a encontrar la clasificación de infección respiratoria aguda presentando tos, dificultad respiratoria o ambas. Es importante, ¿por qué? Porque te va a dar con el IEPI, vas a tú tener, con la evaluación clínica, vas a ya tener una idea si el paciente va a necesitar quedarse en tu centro de salud o va a necesitar ser referido a un centro de mayor complejidad.
¿Y cuáles son los criterios de transferencia a UCI? Un paciente que fracasa para mantener una saturación de oxígeno mayor a 92 con un FIO mayor de 60, 0.6. ¿Qué significa? ¿Con cuántos litros de oxígeno debe estar ahí? FIO más o menos debe estar con unos 10 litros de oxígeno para llegar a un FIO2 de 0.6. Un paciente con shock. Tener en cuenta que un paciente que tiene un proceso infeccioso tiene riesgo, tiene todo el derecho de hacer sepsis y tiene todo el derecho de hacer shock séptico y falla multiorgánica y en algunos casos fallecer. ¿Cuál es el otro criterio para transferencia UCI? Incremento de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia de pulso, con evidencia de clínica de distrés respiratorio y agotamiento, con o sin elevación con o sin elevación arterial de la presión arterial de CO2. Por eso es importante el monitoreo de AGA de estos pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes generan insuficiencia respiratoria tipo 2 por el incremento de la elevación arterial de CO2. Y otro gran grupo genera hipoxemia, insuficiencia respiratoria tipo 1 por disminución de la presión arterial de oxígeno. Y cuando algún paciente, sobre todo en los lactantes menores, generan apnea, es decir, una ausencia del esfuerzo respiratorio mayor de 20 segundos, o que genere patrones irregulares en el tema respiratorio. El tratamiento, sobre todo, como sabemos, se va a dar una alteración en la ventilación-perfusión. Entonces, al haber toda una cadena inflamatoria en el alveolo, ¿qué es lo que necesita? Se ha dañado el epitelio, se ha dañado el intercambio gaseoso. Muchas veces el oxígeno al FIO2 normal, al 21%, no es adecuado para este tipo de pacientes y necesitan mayor suplemento de oxígeno. Por eso la importancia y la administración de inmediatamente el paciente empiece a desaturar. Es importante también tener en cuenta y el conocimiento para los pacientes pediátricos qué accesos para administración de oxígeno tenemos, qué equipos presentamos. Tenemos cánula binasal, tenemos máscara de Venturi, tenemos bolsas de reservorio y luego tenemos ventilación mecánica. Cada una tiene sus indicaciones de acuerdo al uso de oxígeno que se necesita. Generalmente la cánula binasal va hasta los 5 litros. Una vez que de 5 hasta los 10 litros generalmente utilizamos el Venturi y ya máscaras con reservorio cuando queremos de 10 a 15 litros, máscaras con reservorio, porque más de 15 litros ya muy probablemente este paciente pediátrico te ingrese hacia ventilación mecánica. El valor de la hemoglobina también es importante. ¿Por qué? Porque te va a ayudar en la saturación. Por eso es importante que, según los últimos estudios que hubo, es mejorar la condición de la anemia si el paciente lo presenta, para mejorar también la administración de oxígeno dentro de este paciente. Es decir, ver la posibilidad de transfusión si es que los valores de hemoglobina son bajos y el paciente tiene tal vez un intercambio gaseoso muy disminuido, es decir, un PAFI muy bajo. Y también correlacionándolo con la placa de tórax o tomografía, que en este caso viene a ser el gold estándar. Tratamiento de elección va a ser de acuerdo a los gérmenes. Tenemos la dosis es muy importante, no quedarnos cortos. Generalmente la dosis que damos en consultorios para muchas enfermedades es 50 miligramos kilo día, pero hay dos patologías pediátricas en las cuales debemos incrementar la dosis. ¿Cuáles son? La neumonía y la otitis. Nosotros debemos dar 90 a 100 miligramos kilo día para llegar a la dosis terapéutica para eliminación del estreptococo neumonía, que es el principal agente etiológico. También tenemos otro tipo de medicamentos que lo voy a mencionar. Sobre todo tenemos a la cabeza el amoxi con clavulánico, la amoxicilina para vía oral, cefalosporinas de segunda y tercera generación, y el uso de macrólidos ante la sospecha de grupo etario más de 5 años, una cobertura doble, tanto para germen típico como para germen atípico. ¿Qué implica? O sea, una penicilina y un macrólido, en este caso acitromicina o claritromicina, para cubrir clamidia o para cubrir micoplasma. Entonces es importante que el tema pediátrico, saber la presentación de los jarabes. ¿Por qué? Porque los niños menores de 5 años generalmente no te toleran tabletas, hasta niños de 6, 7, 8 años, no quieren tomar pastillas. Entonces tú tienes que darlo en suspensiones y tú debes de saber las concentraciones que tienes. Tienes de 125, en el mercado acá, en el mercado peruano generalmente tenemos de amoxicilina, de 125 y de 250 miligramos, igual que las cápsulas, en 5 mililitros. La eritromicina también es importante. ¿Por qué? Porque
niños mayores, que ante la sospecha de un germen atípico con una placa normal y una dificultad respiratoria no asociada a fiebre, puede estar asociado a un germen atípico, en este caso micoplasma, y debemos utilizar estos medicamentos. Entonces, es importante también porque estos medicamentos son de costo bajo, no son medicamentos caros, pero estos son para tratamiento ambulatorio. Pero también tenemos niños que van a generar procesos moderados o severos, que van a necesitar admisión hospitalaria. Para esos a la cabeza tenemos, menciono acá la cefuroxima, pero sobre todo como primera escalón terapéutico tenemos la ceftriaxona. Y la dosis en la que se utiliza la ceftriaxona es 50 a 75 miligramos kilo día, aunque la Academia Americana te recomienda 100 miligramos kilo día. También tenemos el uso de la acitromicina, claritromicina bioral, dependiendo del germen que nosotros estamos sospechando. Acá me faltó agregar algún otro antibiótico para el uso de neumonía. Si bien el tema que estamos tocando ahora es neumonía pediátrica, y generalmente la neumonía que se ve en la etapa pediátrica y en el primer nivel es neumonía adquirida en la comunidad, como es conocida, también tenemos otros tipos de neumonía. Sobre todo a la cabeza, como les menciono, las neumonías embólicas, sobre todo por complicaciones de abscesos. Entonces, a la cabeza, tratamiento en un germen como el Staphylococcus aureus, tenemos la oxacilina. También tenemos otros medicamentos de segunda línea. Tenemos ahí la cefuroxima, medicamentos ya de más amplio espectro cuando pensamos a gérmenes resistentes que están asociados a ventilador mecánico intrahospitalarias, ya tenemos vancomero. O cuando nosotros sospechamos en niños menores de 3 meses, en una sepsis de lactante se debe dar una cobertura amplia. Como han visto, ¿cuáles son los gérmenes importantes? Es el estreptococo del grupo B y el E. coli. Por eso una terapia doble siempre, sobre todo ampicilina y en este caso se le tiene que dar amikacina. Es importante, muchas de las guías nos recomiendan gentamicina, pero actualmente el uso de la gentamicina ha generado mucha resistencia. Por eso es que se está utilizando como primera línea la amikacina, sobre todo en niños menores de 3 meses. Y en neonatos, a la cabeza también una cobertura doble, siempre cubriendo gran positivo y gran negativo. Igual, en neonatología tenemos para segunda línea tenemos la cefotaxima junto con la oxacilina. Y de última línea ya tenemos vancomicina y meropenem en el hospital. Claro que hay otras coberturas antibióticas mucho más amplias, como por ejemplo la epipetazo que se conoce, la piperacilina, tazobactam, tenemos linezolid, pero que ya es para gérmenes de muy alto, amplio de resistencia, un rango amplio de resistencia. ¿Cuáles son los criterios de alta que debemos tener en cuenta para este tipo de pacientes? Lo primero es que el niño tiene que salir comiendo. Un niño que no come no puede salir del hospital. Tiene que estar bien hidratado. Afebril 24 horas, otras guías nos mencionan por lo menos tiene que estar afebril 48 horas. No taquipnea, una saturación con FIO2 de 21 mayor de 90. Esto es muy importante. ¿Qué significa con FIO2 21? Que un niño con apoyo oxigenatorio, así sea de un cuarto de litro, medio litro, no puede salir del hospital. Un niño tiene que salir tolerando un FIO al ambiente y saturando mayor de 90, y generalmente lo que nos mencionan las guías es con una tolerancia por más de 24 horas. Un buen estado general y nosotros sobre todo. El niño no va a hacer lo que el papá no haga. Entonces, la confiabilidad en cumplir el tratamiento por parte de los familiares. Hablar siempre bien con los papás. Es importante prevenir los cuadros graves de la enfermedad, como les mencioné. ¿Por qué? Porque la vacuna neumocócica nos ayuda al darnos gérmenes muertos, nos va a dar tolerancia para que no generemos cuadros graves de la enfermedad. Tenemos sobre todo la hexavalente, la heptavalente y también tenemos la pentavalente. La capacidad que tienen estas sobre todo es cubrir los serotipos aislados que generan más cuadros de neumonía en el Perú. Hablamos de un casi 70%. Y la vacuna contra la influenza es eficaz en prevenir el 21.2% de las neumonías. Entonces, como les mencioné, al menos nosotros,
Ustedes al momento de acabar el tema del internado y empezar a hacer la atención en primer nivel, tienen que estar en la capacidad de decidir el RP, que es el RP, es el plan terapéutico que ustedes van a tener. Muchos de sus compañeros actualmente ya están en primera línea, de los de la primera promoción, y eso es importante, ¿por qué? Porque demuestra que la universidad está creciendo. Entonces ya no son compañeros, ya no son alumnos, ahora son colegas. Y esperemos que sigan desarrollándose y sigan creciendo. Y ellos ahorita ya están realizando RPs. No sé si RPs buenos, malos, pero ya los están realizando. ¿Qué es importante dentro del RP o el plan terapéutico que uno tiene? Tiene que tener un plan de alimentación a la cabeza. El niño puede comer, el niño no puede comer. Un niño que tiene distrés respiratorio, con frecuencia, un niño de 5 años, frecuencia respiratoria de 60, con tirajes intercostales y con quejido, ¿creen que pueda comer? No. Entonces, ¿cuál sería el plan? NPO. Un niño que no tiene aporte oxigenatorio, que tiene aporte por cánula binasal de 1 litro, que no tiene signos de distrés respiratorio, no signos de alteración hemodinámica, activo, no signos de distrés respiratorio, que conversa, que está tranquilo, puede comer. Y de acuerdo a cada grupo etario, ver qué tipo de alimentación se le pueda dar. Alimentación complementaria 1, 2, 3, dieta blandas, dietas completas. La hidratación está de la mano, ¿por qué? Debemos tener en cuenta nosotros los aportes o los requerimientos necesarios de este tipo de pacientes. Siempre todo paciente con neumonía incrementa sus requerimientos normales. ¿Cuáles son los requerimientos normales? 1.500 mililitros por kilo de día. Generalmente los pacientes neumónicos debemos manejarlo entre 1.800 a 2.000 mililitros kilo día. ¿Y eso entre qué tiene que ir? Entre todos los medicamentos que se utilizan, la hidratación que se le va a dar y la alimentación que se le está dando. Por eso es importante saber, si no se le va a dar nada por vía oral, debemos hidratarlo bien. Si vamos a darle alimentación vía oral, debemos cuantificar el volumen para nosotros poder medir la hidratación, si es necesario o no, y cuánto de volumen se le va a dar para no sobrehidratar a este paciente. Algo importante también es la cobertura antibiótica, y eso va a estar dado por la decisión de cada uno de nosotros a la evaluación. Y eso va a depender por todo lo expuesto ahora en la clase. La clínica del paciente, el grupo etario del paciente, los hallazgos radiográficos que tenga el paciente, el laboratorio que tenga el paciente, comorbilidades que tenga el paciente. Por ejemplo, una niña con leucemia, neutropénica febril, que ingrese con dificultad respiratoria, tos, saturando 85. Como mínimo, a esa niña se le tiene que entrar con una cobertura doble, solo por el hecho de ser neutropénica febril. Y por el hecho de ser neutropénica febril, debemos darle una terapia mínima, por ejemplo, de ceftriaxona amicacina. Y con eso estamos cubriendo gram positivos y gram negativos. Y también cubrimos la neumonía. Pero en un niño que ingresa, niño de 5 años, que ingresa por un patrón consolidativo en hemitórax derecho, con una frecuencia de 50, hemodinámicamente estable, aparentemente que no va a complicarse, necesitamos tal vez solo el uso de una cobertura antibiótica. Por eso va a depender del análisis y la unidad clínica que cada uno de ustedes haga al momento de evaluar a su paciente. Los antipiréticos es importante, sí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los antibióticos no van a hacer efecto entre las primeras 48 horas, 24 o 48 horas. Recién vamos a ver la evidencia de una evolución favorable gracias a los antibióticos recién a las 24 o 48 horas. Por eso la importancia de los antipiréticos. ¿Por qué? Porque la mamá se preocupa. La mamá dice, ¿por qué tiene fiebre? ¿Por qué no le baja la fiebre? La importancia de estos y de explicarle a la mamá que el uso de antibióticos tiene un determinado tiempo para que realice un efecto. El oxígeno, con control cada 4 horas. Todo paciente con neumonía tiene que tener monitorización. Y es importante tener en cuenta los criterios para pase a UCI o criterios de, en este caso, la valoración clínica del paciente tal vez que se pueda complicar para determinar si el niño está en unidades generales, una unidad intermedia o una unidad de cuidados intensivos. La posición semisentada ayuda. La fisioterapia respiratoria, sí tiene, ahora que estamos en tiempos de COVID, ayuda mucho la posición, bueno, en este caso no semisentado, sino una posición prona, y la fisioterapia respiratoria. Por eso es importante determinar cuál es la causa, el agente etiológico del cuadro neumónico,
para determinar qué tipo de posición y qué tipo de fisioterapia se le puede dar a este tipo de pacientes. Y también tener en cuenta que todo paciente con neumonía tiene derecho a hacer un SOBA, un síndrome de obstrucción bronquial. ¿Por qué? Porque va a depender del grupo etario. Porque en niños pequeños es muy difícil que genere procesos obstructivos y, por ejemplo, no debería utilizarse corticoides, ni tampoco beta-2 agonistas. Por el grupo etario, por la fisiología que tiene. Porque no tiene musculatura lisa, entonces no tendría el sentido utilizar beta-2 agonistas si no vamos a tener receptores, pensando en un cuadro neumónico. En otros niños tal vez más grandes, dependiendo de la clínica, si tiene sibilantes o no tiene sibilantes, si moviliza o no moviliza secreciones, tal vez ver la posibilidad del uso de corticoides, pero no por la neumonía, sino por el cuadro obstructivo que se está generando, o el uso de beta-2 agonistas. Y eso sería todo, chicos. Gracias, doctor. Hay algunas preguntas planteadas por los participantes y a continuación los voy a leer. Betsy Soto dice, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta es, en caso de un niño de 1 a 3 años con dificultad respiratoria moderada, en el que sospecho neumonía, al no poder diferenciar clínicamente con exactitud si el agente etiológico es viral o bacteriano, en el primer de atención, ¿estaría justificado el tratamiento con antibiótico? Muchas gracias. Ustedes tengan en cuenta, chicos, que cuando ustedes estén en un primer nivel de atención, hay algo que pueden resolver y algo que no pueden resolver. Lo segundo, ustedes tienen que tener en cuenta, ese niño, ¿lo van a manejar ustedes o lo van a referir? Acá me menciona que tiene síndrome de dificultad respiratoria moderada. Entonces, al tener un síndrome de dificultad respiratoria moderada, entre 1 a 3 años hablamos de un score de Birman y Pearson, que probablemente esté con tiraje, que probablemente esté polipneico, que probablemente me puede estar haciendo cianosis o que me pueda estar haciendo sibilancia, un proceso obstructivo. Este tipo de pacientes generalmente necesitan de una hospitalización. Y no tendría mucho sentido, si no puedo diferenciar en qué es clínicamente viral o bacteriano, iniciar antibiótico. ¿Por qué? Porque al final vas a referir al niño a un centro de mayor complejidad. Y porque le inicies antibiótico 1 hora, 2 horas, 4 horas antes, no va a cambiar el proceso natural de la enfermedad hasta llegar al centro de primer nivel. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, para una neumonía bacteriana en niños de edad escolar, ¿cuál es el antibiótico que será empíricamente? El primer germen asociado a neumonía es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, ¿cuál es el primer antibiótico a utilizar? En este caso, la amoxicilina. Pero hay unos estudios que están mencionando la alta resistencia por el uso de la indiscriminado de amoxicilina. Ese estudio fue realizado en Lima. Entonces están viendo que se puede utilizar amoxicilina con ácido clavulánico. Pero a la cabeza, sobre todo, primer antibiótico empírico a iniciar, amoxicilina. ¿Cómo es el manejo en neumonía por COVID-19 en pacientes pediátricos? Siguiente pregunta. Es muy difícil ahorita, por ejemplo, hasta el momento no han llegado ningún paciente pediátrico con COVID-19. Ustedes saben que fisiopatológicamente para que se dé el tema del COVID-19 se tienen que tener unos receptores, porque el virus, en este caso el coronavirus, ingresa por dos proteínas. La proteína spike o la S tiene dos partes, la S1 y la S2. Y gracias a estas dos proteínas se puede unir a la célula, en este caso al neumocito tipo 2. Pero este neumocito de tipo 2 tiene que tener unos receptores específicos. ¿Cuáles son? Los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Y el paciente pediátrico generalmente no los tiene. Entonces, ver un paciente pediátrico con COVID con cuadro neumónico, raro. Por eso es que la población pediátrica está generalmente a salvo. Genera otros cuadros asociados. Pero el manejo es como en toda neumonía. Actualmente se está utilizando en los pacientes con COVID el uso de ivermectina, el uso de acitromicina, y si en caso necesitase
que tal vez sea un cuadro moderado o severo, tal vez el uso de ventilación mecánica. Y a la cabeza el soporte oxigenatorio. Ya. La siguiente pregunta es, doctor, ¿a qué se denomina neumonía redonda y cuál sería el proceder en estos casos? Neumonía redonda, no sé a qué se refiere con neumonía redonda. Ya. Tendría que Siguiente pregunta. revisarlo y en la siguiente ponencia que tengo le podría resolver la pregunta. Ya, doctor. La siguiente pregunta es, en caso de recibir en el primer nivel de atención a un paciente menor de 4 años con criterios clínicos de neumonía severa, resaltando la presencia de pulso paradójico, ¿cuál sería el manejo inicial y el manejo de sostén hasta trasladar al paciente a un centro de mayor complejidad, de mayor capacidad resolutiva? Bueno, al tener un paciente con neumonía severa, lo primero que tienes que hacer, y me dice resaltando la presencia de pulso paradójico, uno, lo primero que tienes que ver es signos de hipoperfusión tisular, porque este paciente ya está, neumonía severa es un paciente séptico. Entonces, al ser un paciente séptico, nosotros debemos de ver si este paciente tiene criterio para que está entrando a shock. Por este pulso paradójico, podría creer que está entrando en shock. Y hay dos tipos de choque, un choque frío y un choque caliente. Entonces, entrar en un primer nivel con uso de inotrópicos, si tienen ustedes la posibilidad de entrarlo, sería ideal. El inotrópico a la cabeza para uso es la noradrenalina. En este caso tendrían que utilizarlo con bombas de infusión. No sé si cuenten con bombas de infusión en primer nivel. Muy aparte del uso del manejo de hemodinámico con inotrópicos, acá sí se tiene que ver el tema de acceso de la posibilidad de una máscara con reservorio, dependiendo, porque es neumonía severa, dependiendo de la saturación que tenga el paciente, yo lo trasladaría por lo menos con un Venturi o con una máscara con reservorio, teniendo la posibilidad de que este paciente pueda hacer un paro cardiorrespiratorio y tener la necesidad de intubación endotraqueal, o sea, tener un equipo para intubación con un manejo adecuado del tema hemodinámico. No quisiera estar en sus zapatos. Ya. Y la última pregunta, ¿el patrón de condensación en la radiografía de tórax se puede encontrar en una neumonía de causa viral? Es muy difícil, pero nada, en medicina nada es absoluto. Generalmente, ¿cómo van las neumonías virales? No son tan estrepitosas como las bacterianas. El cuadro clínico te ayuda. Las neumonías virales empiezan con una leve dificultad respiratoria, un poco de tos, fiebre. Y generalmente los patrones consolidativos son mínimos. No vas a ver un patrón consolidativo lobar como se evidencia con un patrón por estreptococo, por bacteria. Se puede observar, pero un patrón pequeño, consolidativo, que no te llame, que no te genere preocupación al momento de evaluación del paciente. Y no te va a generar a la auscultación algún ruido agregado. ¿A qué me refiero? Crepitantes o subcrépitos o alguna sibilancia en esa zona donde tú estás viendo el patrón consolidativo. Ya, doctor. Ya. Eso sería todas las preguntas, doctor. Muchas gracias por habernos expuesto el tema de neumonía en pacientes pediátricos. Gracias.